Damos en esta noche gracias, muchas gracias, Padre, porque siempre que tenemos esta cita contigo, nos sorprendes enseñándonos cosas grandes y ocultas que no conocemos, Señor. En esta horita que tenemos contigo, levántanos, fortalécenos, háblanos, Señor. Y queremos darte gracias porque tu favor y tu bondad ha estado con todos, Señor, por las pruebas, porque de todas ellas sacamos bendiciones. Te damos gracias, Señor Jesucristo, esperamos tu bondad y tu misericordia. Bendice a todos los que estamos en este momento ya conectados, dispón nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, para recibir tu palabra, Señor, y grábala en nuestro corazón. Te lo pedimos humildemente y aquí estamos, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor. Amén. Amén. ¿Dispuestos para profundizar en la palabra? Amén. Vamos a terminar el capítulo 12 de Proverbios. Vamos por el versículo 21. Vimos el 19 ayer. Este versículo 21 pareciera tener una contradicción con otras enseñanzas de la Biblia. Vamos a ver qué nos dice. Ninguna adversidad le acontecerá al justo, pero los malvados serán colmados de males. Bueno, la segunda parte del proverbio es absolutamente clara. Los malvados reciben lo que sembraron. El problema lo tenemos aquí en cómo interpretamos la primera parte. Ninguna adversidad le acontecerá al justo. Tenemos que ser muy cuidadosos cuando leemos la palabra, y de hecho pues hay varias reglas que constituyen una ciencia que se llama hermenéutica. Consiste en leer correcta y adecuadamente la palabra para interpretarla conforme a la enseñanza del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hacemos con este versículo? Aquí nos dice que el justo no tiene ninguna adversidad. Pero mirando la palabra de Dios vemos que Abraham, Moisés, Noé, Daniel, todos los siervos de Dios tuvieron problemas durante su vida. Entonces, no podemos sacar una doctrina o un dogma de este versículo. No podemos decirle, al que es justo le va a ir bien en todo y al que es malo le va a caer todo castigo y toda pena. De hecho, a veces ocurre el contrario. Al justo le caen cosas injustas aparentemente y el malvado sale riéndose. Entonces lo que ocurre es que tenemos que interpretar este versículo a la luz de las otras enseñanzas. Ninguna adversidad, sí, correcto, pero a largo plazo, porque hay otra palabra en Romanos 8:28 que dice todo obra para bien en aquellos que aman al Señor. Entonces, este versículo está diciéndonos que en primera instancia puede que tengamos problemas, pero para la voluntad de Dios y para el propósito final en su vida, lo que fueron adversidades momentáneas se van a convertir en bendiciones eternas. Así obra Dios. Amén. Ahora sí, entonces ninguna adversidad eterna le acontecerá al justo, sino molestias temporales que con el tiempo se convierten en bendición. Son para enseñarnos. Todo creyente debe saber esta norma de sabiduría, mis hermanos, y estoy insistiendo en ella, porque en muchas iglesias de falsa doctrina se enseña que solamente con llegar a la vida cristiana, el Señor Dios eterno, altísimo y poderoso nos va a proteger de todo, porque ahora somos salvos por el Señor Jesucristo, y entonces vinimos a esta vida para pasarla muy bien, para ser bendecidos, para ser sanados de toda enfermedad, para que todo problema
salga en el nombre de Jesucristo y los demonios desaparezcan. Eso es una falsa enseñanza, una falsa doctrina. El cristiano tiene que pasar por momentos difíciles, pero a largo plazo todo será bendición. Por favor, grábatelo en el corazón. Mira, si tú aprendes esta norma de vida aquí de Proverbios, vas a poder afrontar cualquier situación sin resentimiento hacia Dios, sin dolor, sin queja incluso, porque sabes que lo que está pasando hoy duro va a ser convertido por el Señor en una bendición más adelante. Entonces lo que haces es que le das gracias al Señor aún por el dolor, aún por la prueba, por muy fuerte que sea. Ninguna adversidad le acontecerá al justo. ¿Cómo quedamos? Ninguna adversidad a largo plazo, en función de la vida eterna, en función de la voluntad buena de Dios, le acontecerá al justo. Puede que le ocurran pequeñas tribulaciones, pero siempre el Señor lo convierte todo en bendición. Versículo 22. Los labios mentirosos son abominables para el Señor, pero le complace quienes actúan con verdad. Otro proverbio que debes grabar en tu corazón. Una de las enseñanzas que me costó trabajo entender al principio en mi vida cristiana es la de que el Señor siempre mira el corazón y no la apariencia. Entonces Él está mirando si mi corazón está sincero para Él, transparente, dispuesto. Y entonces yo puedo tener problemas y hasta caer en pecados, pero si mi intención es lo más limpia hacia el Señor, ocurre que esto se cumple, le complace quienes actúan con verdad. Otra norma vital y máxima para tu vida cristiana: aprende a ser sincero en todas las cosas, aun cuando estés resbalando en alguna trampa de Satanás o en un pecado. Señor, estoy pecando, sí, este pecado me gusta, Señor, pero sé que te estoy ofendiendo, sé que no debo hacerlo, perdóname, Señor. Porque la actitud de tapar todo con tierra, como los gaticos, es lo que la palabra de Dios llama la levadura de los fariseos, o sea, la hipocresía. Y para nada es agradable al Señor. Versículo 23. Estamos en el capítulo 12. El hombre cuerdo encubre su saber. Pues no me gusta mucho esa traducción porque pareciera que estuviera disimulando. Pero el corazón de los necios pregona su necedad. Podría quedar mejor la traducción en el sentido que no muestra su saber, el hombre cuerdo. No lo despliega, no se hace propaganda. Es sobrio. Correcto. Es humilde, es sobrio y es prudente con lo que él sabe, con lo que ha aprendido. No aprovecha cualquier reunión de la iglesia para pararse al frente y decir: no, yo sí sé esa respuesta, miren hermanos, voy a darle toda una enseñanza sobre eso. La verdadera sabiduría es humilde, es discreta, es sobria, no se hace propaganda. El corazón de los necios, en cambio, sí pregona su necedad. Es fácil descubrir cómo es que en una reunión, casi siempre de tipo social, entonces el más necio es el que levanta más la mano, habla más. Oigan, no estoy diciendo que entonces no puedan levantar la mano ni hablar. Estoy diciendo que se quiere mostrar ante los demás. Una cosa es que yo tenga una duda y pregunte. Una cosa es que yo tenga una opinión y quiera compartirla para ver si es correcta. Pero otra cosa es que tenga la duda o tenga la opinión y lo que quiera es que los demás pongan su atención en mí, en cualquier frase que salga de mi boca, aunque no sea necesariamente profunda. El necio entonces, por definición, es soberbio,
Versículo 27, saltemos allá. El indolente ni aún asará lo que ha cazado. Precioso bien del hombre es la diligencia. En la primera parte del versículo está descrito alguien definido como indolente, que es una palabra que yo uso con frecuencia. La indolencia es esa indiferencia hacia el dolor, hacia la necesidad de los demás. El indolente no siente carga, no siente dolor por los demás. Entonces se queda quieto. Aquí dice que ni aun lo que caza lo va a preparar para comer. Y es que aquí está puesto el indolente casi al mismo nivel del perezoso. De hecho es así. El indolente es alguien que no se preocupa por ponerse en los zapatos de los demás y entenderlos. Y no hace el más mínimo esfuerzo a pesar de cualquier exhortación. Por el contrario, la diligencia es esa cualidad, esa virtud que hace que el hombre se esfuerce en lograr mayor conocimiento, mayor desempeño, mayor colaboración en todo lo que hace. El diligente es una persona muy apreciada en una iglesia cristiana. Pero estamos viendo en estos tiempos que por causa de la tibieza cristiana, esos mismos cristianos tibios son indolentes, son perezosos, se quedan absolutamente inmovilizados. Como negligentes. Correcto. Hasta el punto de la negligencia. O sea, se ve la necesidad al frente, pero no se van a mover. Tú puedes hacer una oración cada vez que te acuerdes, ojalá todos los días. Señor, dame un corazón sensible, un corazón de carne, un corazón que no se quede quieto delante de la necesidad de los demás. Porque la misión que Dios nos dio Es consolar. Es precisamente servir de instrumentos para ayudar a aquel que está necesitado. Y hermanos, ustedes saben perfectamente bien que la necesidad es una epidemia de la cultura moderna y de la iglesia del Señor también. No es para nada buena una imagen de una iglesia que solamente se compone de personas que se sientan a oír sermones y no se ayudan unas a otras. Porque el Señor te va a mostrar, y es lo que se llaman las buenas obras puestas de antemano. Porque hasta eso el Señor lo ha previsto en su conocimiento, en su presciencia. Él va colocando delante de nosotros obras para hacer, obras buenas. Entonces coloca a un necesitado hoy, otro mañana o pasado mañana, y otro la semana entrante, a ver qué vamos a hacer. Usualmente cuando uno está en la carne, lo que hace es que le saca el cuerpo al necesitado, se tapa los ojos, se tapa los oídos, se hace el que no es con él y se vuelve indiferente e indolente. Pero el cristiano en el espíritu, que es movido por el Espíritu Santo, siente en el fondo de su corazón una urgencia, una carga por ayudar a ese necesitado que está al frente. Así es. Solo que también tiene que aprender a ayudar con prudencia y con sabiduría, porque no es cualquier ayuda porque sí. Sí, no es que se presentó un necesitado porque es perezoso y entonces uno le hace la tarea y entonces en vez de ayudarlo a que se vuelva más despierto y diligente, se vuelve cada vez más perezoso porque siempre hay alguien que le tiende la mano a ese perezoso. A ese perezoso hay que ayudarlo de otra manera. Uno tiene que ayudarlo, pero no dándole las cosas materiales, sino estimulándolo desde otro punto de vista. Entonces, otra virtud aquí, hermanos, para llevarnos esta noche.
Aparte de la humildad, la diligencia. Pasamos al capítulo 13 y al versículo 3. Vamos a hablar de la prudencia. El que guarda su boca, guarda su vida. Su alma, dice acá. Su alma, dice otra versión. Yo tengo la Reina Valera del 95. Es del 60. La del 60 dice su alma. Pero el que mucho abre sus labios acaba en desastre. Ok, entonces, un pastor o un consejero o un anciano, cualquier ministro de Dios, tiene que aprender rápidamente cuándo habla y cuándo calla. Cuándo confronta y cuándo pasa por alto ese pecado que se está viendo en aquel que está siendo aconsejado, pero que por el momento no es conveniente que llegue a esa confrontación. Hay que esperar un poco más adelante. Un padre de familia tiene que hacer exactamente igual. El padre de familia es el consejero de ese núcleo. Por tanto, tiene que saber cuándo hablar, cuándo callar, cuándo castigar, cuándo ser misericordioso, cuándo dirigir y cuándo soltar. De modo que el Señor nos pone personas al frente para que nos sirvan de ejemplo, para que nosotros aprendamos de ellos. Entonces en la iglesia existen moldes o modelos, porque el Señor Jesucristo pues no está aquí en la tierra, que era el mejor modelo cuando los discípulos lo veían. Pero nosotros tenemos el modelo a través de la palabra. Sin embargo, también el Señor pone modelos de carne y hueso, para que los creyentes se den cuenta que alguien que va un poco más adelante se ha dejado tocar por la sabiduría, por el amor, por la misericordia del Señor Jesucristo. Ese puede ser uno de los ancianos de la iglesia, uno de los diáconos, uno de los copastores o el mismo pastor. El pastor no está puesto solamente para que predique sermones y palabras, está puesto también para que sirva de ejemplo. Y es por eso que la vida del pastor tiene que ser tan transparente, para que los que oyen un testimonio vean la vida activa, espiritual en esa persona y digan, vea, lo que predica ese pastor sí se puede realizar, porque lo estamos viendo en personas de carne y sangre. Pero significa también, hermanos, que los más mayores de los hogares son los que dan el ejemplo a los más menores. Un padre, una madre tiene que ser ejemplo para sus hijos. No simplemente es el progenitor que los trajo a este mundo y ellos verán cómo hacen y yo puedo vivir mi vida como a mí me place porque mis hijos tendrán que aprender por cualquier lado. No, los hijos y de hecho los adultos también aprendemos todos por la enseñanza del ejemplo que nos dan otros. Los que vienen adelante. Los que tienen más sabiduría, los que tienen más experiencia, los que tienen más años, los que han estudiado más. Son nuestros ejemplos vivos, así fue como el Señor nos hizo. Por eso nos metemos en colegios para que personas que se llaman profesores, que saben más de ciertas materias, nos enseñen en la teoría y en la práctica. Y por eso también después cuando hacemos un estudio técnico o un estudio universitario, tenemos que ver en nuestros profesores el mismo ejemplo. El ser humano fue hecho así, para aprender a través del ejemplo. Con esto estamos diciendo que tienes que tener mucho cuidado con qué ejemplo estás dando tú. El que mucho abre sus labios acaba en desastre. Este es un necio por la boca, pero también aquí está implícito el necio en sus actitudes, el necio en sus pensamientos, en toda su forma de vivir. Se convierte en un desastre. Vamos a ver más adelante que hay un ejemplo sobre la forma como la mujer debe manejar su casa. La prudencia debe marcar tu vida a nivel de lo que tú dices, de lo que tú haces, de lo que tú piensas, o sea,
lo que expresas, de tus conceptos y en general de toda la forma de vivir. Versículo 7, ya lo vimos ayer. Hay quienes presumen de ricos y no tienen nada. Y hay quienes pasan por pobres y tienen muchas riquezas. Hoy podemos entender un poquito más de este versículo. Estamos hablando aquí de la riqueza interior. Quienes pasan por pobres materialmente, de pronto no tienen ni siquiera una casa propia, pero en su interior hay una riqueza de sabiduría, de prudencia, de humildad, de obediencia a Dios. Esa es la que vale para Dios. A Dios no le interesa si tú tienes 2 casas y 3 carros y un puestazo. A Dios no le interesa qué tanto te esfuerzas para conseguir buenos puestos. Lo que le interesa es que estés haciendo tesoros interiores para la vida eterna. Versículo 10. Ciertamente la soberbia produce discordia, pero con los prudentes está la sabiduría. ¿Cómo tomamos esta palabra? Pues sencillo. Allí donde hay hogares que no tienen paz, sino tempestades continuas, peleas, discusiones, lo que vamos a ver es temperamentos soberbios. La soberbia produce discordia. ¿Por qué? Porque el soberbio se cree siempre mejor que el otro y por tanto cree que sabe más que el otro y que siempre tiene la razón. Y cuando el otro le contesta con su propia soberbia, entonces terminan en una guerra mundial. Esta es una de las causales de destrucción de hogares, la soberbia. Tristemente los hijos aprenden muy rápido porque de hecho ellos vienen con soberbia, desde pequeñitos, con el egoísmo. Ellos quieren todo lo mejor para ellos. Y si el hermanito se fregó, se fregó. Y si el papá se puso furioso, pues qué importa, pero el chino trata de sacar siempre la tajada ancha. Eso es egoísmo y es soberbia. Por tanto, discusiones entre padres soberbios e hijos soberbios pues, son facilísimas. La humildad está con los prudentes y es la sabiduría. Por eso veíamos ayer que un honor le es al sabio pasar por alto la ofensa, al humilde. Y es allí donde se va a establecer la paz. Y recuerden ustedes que hay una bienaventuranza que elogia a los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores. Los pacificadores dentro del hogar son los que van a ver cómo el hogar prospera. Pero los que viven en discordia ven cómo todo esto se rompe. Y va a ser lo mismo en el trabajo. Porque no es que uno pelee en la casa porque es que no se entiende con la mujer, sino que cuando pelea con la mujer, pelea con los hijos, sale a pelear con los colegas del trabajo, con el jefe y hasta con los vecinos del transporte, del bus, del taxi, lo que sea, el colectivo. Las cosas que se ven dentro de la casa suelen extrapolarse a la calle. ¿Sí? O lo que veo yo en la calle, el comportamiento de una persona, también puedo deducir cómo se comporta en el hogar. Si una persona está dispuesta a pelear en cualquier momento en la calle porque le cerraron con su carro, estoy también seguro casi que va a llegar a hacerle reclamos a su esposa porque ella hizo algo que a él no le gustó. Versículo 13. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Oigan, qué interesante, ¿no? Esa bienaventuranza. En Mateo 6, No, Mateo 5, Mateo 5, 9. 9. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Qué interesante. Quiere decir que los hijos de Dios son pacificadores. Que los que no son hijos de Dios no lo son. Simplemente siempre van a armar el conflicto. Versículo 13. El que menosprecia el precepto se perderá. El que teme el mandamiento será recompensado. Esto es otra forma de ver el respeto, o sea, el temor a Dios.
El temor a Dios es temor al mandamiento. Temor al mandamiento es que si yo estoy haciendo algo malo, inmediatamente siento que puedo caer en desgracia por cuanto estoy desobedeciendo un precepto de Dios. Entonces mi temor es lo que me va a preservar. Si yo voy manejando un vehículo y el semáforo se pone en amarillo y yo acelero, es que no temo ganarme un comparendo o que un policía me pare. Pero si freno, entonces tengo temor de la autoridad y temor de la ley. Con Dios es exactamente igual. El temor a Dios tiene que manifestarse en mi temor con las ordenanzas de Dios. Cuando el Señor dice algo, esto hay que hacerlo, entonces yo cumplo porque sé que la expresión que Dios me está dando como mandamiento es para mi bendición, pero también es para darme una señal de alarma en caso de que la incumpla. Entonces vendrá una consecuencia muy desagradable. Todo es para bien. Amén. Aquí vemos el respeto a Dios. En el 18 vamos a analizar lo que es el discipulado. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, pero el que acepta la corrección recibirá honra. El Señor Jesucristo llamó a los discípulos y les dijo: vengan conmigo y yo los haré pescadores de hombres. Vean lo que está allí. El discipulado consiste en oír al Señor Jesucristo en su enseñanza, después obedecerla y por último volverse pescador de almas. O sea, compartir el evangelio con los necesitados. De nada sirve que tú le des un plato de comida a un hambriento si no le estás dando también el pan de vida eterna. Porque el hambre se le va a quitar por un momento y va a volver. Pero la necesidad espiritual está ahí y esa necesidad espiritual lo puede llevar a la perdición eterna. Entonces, yo entiendo lo que es discipular a otros, empezando por los míos, por mis hijos, porque yo tengo corazón de discípulo, o sea, corazón enseñable. El corazón enseñable es el que se dispone siempre, con sencillez, con humildad, con atención, a recibir todo lo que Dios quiere darme. Oigan bien, todo, porque toda la escritura es inspirada por Dios, dice la palabra. Dice a continuación, entonces por eso voy a repetir lo que dije al principio. Toda la escritura es útil para redarguir, para enseñar, para reprender, para corregir en justicia. Toda la escritura. Miren lo que estamos sacando de los proverbios. Este es un libro que estaba muy escondido y no nos habíamos puesto a pensar que quizás esos proverbios no eran solamente unos versículos que nos enseñaban ciertas cositas, de pronto prácticas una o dos veces, pero resulta que estamos descubriendo que la enseñanza de proverbios es enseñanza de vida. Así es. Enseñanza de profundidad. Entonces, el discipulado es el que acepta la corrección y entonces recibe honra de parte de Dios y honra de parte de los hombres. No se enoja. Por el contrario, para el que menosprecia el consejo de Dios, o sea, toda la palabra, vendrá pobreza y vergüenza. Miren del versículo 20, me encanta ese versículo. Es muy profundo y por favor también que sea una norma de vida. El que anda entre sabios será sabio, pero el que se junta con necios saldrá mal parado. Será quebrantado. Significa que yo tengo que escoger mis amistades, mis relaciones, aún las personas con las que voy a reunirme por un momento. Si yo me junto con alguien que me puede aportar
cosas buenas, entonces yo voy a adquirir cosas buenas. Es lo que dice allí. Andar entre sabios da más sabiduría. Esa es una de las razones, hermanitos, por las cuales nos congregamos. No porque el pastor sea sabio, sino porque el Espíritu Santo es sabio. Y en la congregación el Espíritu Santo va a enseñar muchas cosas de sabiduría. Pero el que se junta con necios será quebrantado. Si yo me reúno con burladores, con mal hablados, con personas que solamente viven en función de, perdón, yo respeto el deporte, pero solamente hay gente que es obsesiva con el deporte y hablan de deporte, todo es deporte, su vida es solo deporte. Y entonces su mente está como vacía. Tienen pantalonetas de todas clases y zapatillas de todas clases, pero va uno a hablar algo profundo con ellos y no. Es igual cuando alguien se obsesiona solamente con música o con lectura de cualquier clase de libros o con deporte extremo o con política, pasa lo mismo. No son sabios porque se vuelven monotemáticos, o sea, un solo tema, y hablan continuamente de lo mismo. Yo he visto monotemáticos que hablan solamente de su carro, el que tienen. No, es que este es el mejor carro, es que usted no sé. Y dele, y dele, y dele. Entonces, el que se junta con necio, pues no puede esperar crecer en nada. Por eso, hermanos, procuren siempre congregarse alrededor de la palabra de Dios, la que les da el Maestro, que se llama el Señor Jesucristo, junto con el Espíritu Santo. Versículo 24. Uy, este sí que es complicado de manejar. El que no aplica el castigo aborrece a su hijo. El que lo ama lo corrige a tiempo. Eso sí que no lo entiendo. Disciplina. Este es un versículo que es confusión para muchísimos cristianos. Porque muchísimos cristianos no han leído este versículo, pero sí han oído hablar al psicólogo, al maestro, al no sé qué de los grupos de sí sé cuándo que vienen a enseñar al colegio que hay que respetar la dignidad de las personas, que por tanto no se le puede poner ni una mano encima al chinito. Aquí no estamos hablando de castigo físico solamente, estamos hablando de toda clase de disciplina. El castigo es algo que transmite el padre al hijo como quebrantamiento del temperamento, del carácter y hasta de los derechos del hijo. Le suspende momentáneamente los derechos de ver televisión, de salir a la calle, de jugar fútbol, lo que sea, con tal de que el hijo se sienta castigado para reprenderlo por una mala acción que haya cometido. Pero hermanos, a veces, inclusive, la palabra de Dios más adelante va a hablar de la vara de castigo. A veces es necesario el castigo físico, pero el castigo físico suministrado en sabiduría, no en ira. Si tú como padre estás iracundo con tu hijo, no lo castigues físicamente. Y espera incluso que se pase tu momento de carne para que puedas ser sabio en la aplicación de la disciplina a tu hijo. Pero aquí está claro, hay que aplicar el castigo en el momento que el hijo lo necesita, porque es la misma forma como Dios nos corrige a nosotros. Él nos aplica castigo cuando hemos obrado a un lado en forma diferente a su voluntad. Recoger las consecuencias de un pecado es parte de la disciplina de Dios. Él podría decir, no hijo, tú pecaste, no importa, ya me pediste perdón, yo tengo mucha misericordia hacia ti, no te voy a castigar en ningún sentido. ¿Qué pasaría con ese pecador? Pues que la próxima vez peca. Si pecamos repetidamente, aún a sabiendas de que podemos ser castigados, ¿cómo no pecaríamos más fácilmente si Dios no nos castigara? Por tanto, Él nos perdona el pecado, pero no nos perdona muchas veces las consecuencias del pecado. Versículo 1 del capítulo 14.
La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Ustedes no saben la cantidad de veces que he oído este versículo, este proverbio en la boca de mi esposa, por cuenta de que ella se lo transmite a las nueras, o sea, a las esposas de los hijos. También se lo transmite a mujeres que llegan a consejería completamente desorientadas, despistadas de cuál es su papel de esposas. La Biblia no es machista, lo que hace es que expone el plan de Dios para el hombre y para la mujer. El plan de Dios para el hombre es que él sea el proveedor, el que trabaja y el que trae el alimento a la casa. El plan de Dios para la mujer, por mucho que haya cambiado, estemos en el siglo XXI, sigue siendo el de que la mujer sea la responsable del cuidado del hogar. No estoy diciendo que la mujer no pueda salir a trabajar, aunque trabaje, pero si trabaja, tiene la responsabilidad todavía de cuidar la provisión del hogar, es decir, lo que el marido trae, administrarlo, distribuirlo, cuidar el entorno del hogar, o sea, la casa, y cuidar la familia, junto, claro, con el marido, pero el principal papel es de la mujer. El marido tiene su principal papel fuera de la casa y la mujer dentro. La mujer tiene el principal papel como ternura con respecto a sus hijos y ministración del amor. El marido tiene el principal papel de ministrar justicia y figura de autoridad. Cuando el hombre distorsiona ese papel, se vuelve un sinvergüenza o no permanece en el hogar, entonces los hijos empiezan a tener confusión. Los hijos van creciendo sin figura de autoridad y por tanto van a tener muchos conflictos con las autoridades, con el policía, con el alcalde, todo el mundo, con los maestros en el colegio, porque no están viendo la figura de autoridad. Pero cuando la mujer no ha tomado el papel de transmisora de la ternura, del amor, del orden en el hogar, entonces estos hijos crecen con una cantidad de trastornos emocionales, afectivos y físicos. Cuando no existe la figura paterna, entonces la mujer tiene que asumir los dos papeles. así se es. Tiene que volverse figura paterna y figura materna, o sea, tiene que aprender a conciliar su ternura, que a veces se confunde con permisividad, le da demasiado permiso al hijo, su ternura ahora con la autoridad de un marido que no está. Y tiene que entonces saber poner límites y frenos a los hijos. Por eso dice aquí, la mujer sabia edifica su casa. Este versículo es tan importante que, como ya dije antes, al final del libro de Proverbios existe todo un pasaje completo sobre la mujer virtuosa. Y allí nos muestra cómo es esa mujer sabia. Vamos a dejarlo para el final. La necia con sus manos la derriba. ¿Cómo derriba una mujer su casa? Siendo celosa, siendo perseguidora. Ay, pero no me has llamado hoy sino 3 veces. Yo te he dicho que me tienes que llamar antes de almuerzo, después de almuerzo, antes de comida, después de comida. La mujer que repite y repite las cosas, la que cantaletea. Pero es que yo te dije que tal cosa hace 8 días y hace 3 días y hace 1 día. Te lo dije, pero a ti se te olvida, por eso te lo vuelvo a decir. Oiga, ¿pero 4 veces por semana? No, ese es poquito. Cuando hay una mujer que cantaletea mucho al marido, casi siempre vemos la contrapartida. Entonces vemos que el hombre se va de la casa y puede volverse vicioso o fijado en cosas que lo hagan evadirse de la casa, entonces deportes o amigotes o tejo o lo que sea.
La mujer controladora ya la dijimos, la que está llamando continuamente al marido, pero tú, ¿dónde estás? Pero ¿por qué no has llegado? Son las 7, tú siempre llegas a las 7 y son las 7:10. Esa mujer que repite y repite y molesta al marido, va derribando el corazón del hombre, poco a poco le va agrietando su ternura y su afecto, y el hombre se va volviendo duro, se va alejando de la ternura que debe tener hacia su mujer. Mujeres, hoy en día los colegios están enseñando muy mal a las mujeres y las universidades peor. Les están quitando la femineidad, que es una de las características más hermosas que tiene la mujer, cuando es suave, cuando es dulce, cuando es tierna, cuando es comprensiva, cuando es amorosa, cuando es cuidadora. Esa femineidad, por favor, cuídenla, cultívenla, mujeres, no la pierdan. No se vayan volviendo machunas en la medida en que van creciendo y van volviéndose más viejitas. Porque entonces también vemos el fenómeno bastante extraño donde la mujer se va asentando en el trono, en el hogar, asume el rol del esposo, y el marido va perdiendo virilidad, va cediendo para no andar discutiendo con la mujer, entonces le va dejando, su autoridad se va mermando. Es increíble, pero hay sitios, sin querer ofender, sitios en Colombia que tienen este tipo de hogares matriarcales, por ejemplo en la costa, por ejemplo en Antioquia, por ejemplo en Boyacá también se ve. Son mujeres de un temperamento muy fuerte. Y sí, logran unir a la familia, pero anulando muchas veces la personalidad del varón. Entonces, es tiempo de leer la palabra de Dios y de reevaluar muchas conductas que la cultura nos ha metido en forma errónea. El hombre debe recuperar su virilidad en cuanto al papel masculino en el hogar, y la mujer su femineidad para ponerse en el sitio que corresponde para poder construir un hogar. El Salmo 127 dice: si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los que la construyen. Quiere decir que el hombre muy afanado por conseguir cosas económicas, y la mujer también, muchas veces están destruyendo el hogar sin darse cuenta. Entonces, hermanas cristianas, hermanos cristianos, replantéense lo que Dios quiere para la familia, para que entonces sea un nido de sabiduría, de amor y sobre todo altar de adoración para Dios, el hogar. Vamos a orar. Padre, son tantísimas las consideraciones que debemos hacer en nuestra vida, Señor, que a veces caminamos con mucho afán y las pasamos desapercibidas, Padre. Sí, sí. Para ti, lo más importante es el espíritu y el alma de cada persona. Y después de eso, Señor, la familia. Después, en tercer lugar, viene la iglesia, Señor. Padre, danos la sabiduría para tomar las cosas como tú las enseñas, como tú las dispusiste desde la eternidad. Que no seamos nosotros tan necios que queremos cambiar los modelos, los parámetros que tú ya estableciste, Señor. Y si nos hemos equivocado, entonces por favor, ayúdanos a dar marcha atrás con arrepentimiento verdadero. Amén. Y a volver a ti, Señor, a volver a las sendas antiguas, a los caminos que tú ya trazaste, que son sabios, Señor. Quita de nosotros toda soberbia, porque estamos descubriendo que la verdad que tanto nos dijeron son falacias cuando la miramos con tu palabra, Señor, que sí es la verdad completa. Padre, yo te pido por cada uno de los que están aquí presentes, de los que están oyendo el audio, Señor, para que su corazón esté dispuesto para ti, para ser cambiado por los valores
que tú quieres mostrar en tu palabra. Haz, Señor, que tu iglesia tenga corazón valiente y asuma tus verdades de una vez y para la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Que así sea, Señor. Amén.